buenos días. And these are pretty much all the words I know in Spanish. Morning, everybody. I'm really, really excited to be here. This is amazing. This is a great honor to be here and speak in front of so many of you, from corporate people to the government and to the startups. Medellin is an amazing city. It's my first time in Colombia, but I've got to see Bogota, and now I see Medellin, and if it will be a place where I would like to live and work, it will definitely here. So thank you very much for having me. I'm so honored. The topic that I wanted to talk to you about today is the problems that arise when large organizations start working with smaller companies, with startups, right? We're talking about an ecosystem where you have players from various parts, where you have players from the government, you have players from large organizations, and you have players like startups, right? And they all need to collaborate. But the idea is that these collaborations are difficult. And throughout the presentation, I'm going to talk about what are some ways in which these collaborations can go wrong, and what can you do in order to mitigate that. But before I jump into that, I'm going to talk a bit about my background. So as you heard, I wrote an amazing book. It's called The Corporate Startup, together with other two really great thinkers and passionate individuals. Our book is getting translated in 4 languages as we speak. Now it's only available in Dutch and English, but other languages are going to be added. And I've worked with a lot of large organizations, but my background is actually in entrepreneurship. It's actually being a startup entrepreneur. I had a couple of companies on my own, and I've worked with a lot of accelerator programs, and I've worked with a lot of startups as an advisor. Interesting aspect, and this is why I'm here, and I see a lot of the things that happen in Medellin happening in other countries. I've spent in 2015, 2016, I spent that period of time working in Vietnam, and I was there working in economic aid with the Finnish government, and our task as a group was to develop the national ecosystem, startup ecosystem, innovation ecosystem of Vietnam and the neighboring countries, so the entire peninsula, Southeast Asia, basically. And all the lessons learned from my experience in Vietnam, then I took them to other ecosystems, like Luxembourg, for example. And what was really interesting to see is that the problems that we have uncovered Los in problemas que Vietnam. hemos descubierto en Vietnam cuando estamos hablando de construir un ecosistema nacional o local son los mismos en otras regiones. Y empezamos a ver más profundamente y analizar estos problemas. Y uno de los problemas es no necesariamente no estar comprometido, no. Es que a veces las corporaciones grandes, cuando trabajan con startups, presentan como ciertas dificultades. Y esto es de lo que les voy a hablar. Tenemos que empezar por las razones de la colaboración. ¿Por qué los startups quisieran colaborar con una corporación grande y por qué la corporación grande quiere colaborar con el startup? Obviamente hay diferentes razones y esto significa que cuando llegan y se sientan a la mesa de negociación, todo el mundo tiene sus intereses, obviamente. Eso significa para el startup, ellos quieren tener acceso a branding, a recursos, a reputación. Algunos pueden estar en propiedad intelectual o manufactura, pero también tener acceso a canales de distribución o capital, de pronto inversiones o órdenes de producto o en fin. Por el otro lado, del corporativo, ellos están ahí por otras razones. La idea en las corporaciones es que el crecimiento no es un número finito, exacto, no. El crecimiento en una corporación es un porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos cuando usted es una empresa? Les voy a dar un ejemplo. Siemens, por ejemplo, en Alemania. Yo vivo en Alemania y tenemos una compañía que se llama Siemens. Cuando usted habla con ellos acerca de un proyecto que, por ejemplo, les va a dar 2 millones de euros como retorno de capital o de ganancias, eso no mueve la aguja de crecimiento para Siemens. Entonces, el crecimiento en estas grandes empresas es porcentaje. Siemens quiere ver un porcentaje, por ejemplo, 5%, 2% de aumento de capital, pero es de lo que ya hicieron el año pasado, lo cual es totalmente diferente. Si ustedes lo piensan, es un cambio en el paradigma, cambiar de números a porcentajes.
Y eso es lo que trae las corporaciones a la mesa de negociación. Ellos quieren hablar del porcentaje de crecimiento, pero obviamente quieren reducir el costo de innovación. Para ellos es muy costoso, por ejemplo, reclutar toda esta tecnología nueva y insertar todo esto a los nuevos mercados y convertirlo en tendencia de mercado. Para ellos es costoso. ¿Quién puede hacer esto? Startups. Lo pueden hacer personas en un garaje, pueden gastarse mediodía pensando en un nuevo mercado o un nuevo problema para resolver. La corporación no tiene tiempo para esto. Por eso ellos están ahí sentados en la mesa de negociación hablando con el startups. Ellos quieren tener la ventaja competitiva. Todas las corporaciones tenían un brazo de innovación. Todos tienen su brazo de innovación, tienen su campo de iniciativas porque quieren ser nuevos, cosas nuevas, esa ventaja competitiva y quieren trabajar con el startup. Porque si ellos no trabajan con ese startup, de pronto la competencia va a trabajar con ese startup. Entonces hay que mirarlo de diferentes ángulos. Todo el mundo conoce la historia de Procter & Gamble y Unilever, que esa pequeña startup que se llama Dollar Shave Club, y ellos hacen máquinas de afeitar. Entonces Procter & Gamble siempre negó que querían colaborar con Dollar Shave Club. Ellos decían, no estamos interesados en trabajar con ustedes, nosotros tenemos Gillette, no estamos interesados. Lo que sucedió es que 18 meses más tarde, el Dollar Shave Club fue adquirido y fue adquirido por Unilever, el rival principal. Entonces, si Procter & Gamble hubiera colaborado con ese pequeño startup que se llamaba Dollar Shave Club, hubieran tenido la ventaja competitiva, pero entonces la tomó Unilever. Entonces, este es básicamente como el marco, el contexto. ¿Por qué el startup quiere colaborar con la gran empresa y la gran empresa con el startup? Esta colaboración es difícil y es muy fácil como dañar el negocio. Toma mucho tiempo y los resultados siempre son un poco no certeros, no muy claros. En una colaboración no siempre todo el mundo es, por ejemplo, gallinas juntas y cerdos juntos. Cuando uno, por ejemplo, se come al desayuno huevos con tocineta, ahí está involucrada la gallina. La gallina es parte de ahí, pero el cerdo también. Entonces, si uno tiene una compañía que es la principal y el otro que está más comprometido, esta mezcla no va a funcionar bien. Porque cuando una gran compañía está al frente de un startup o un startup está enfrente de una corporativa, es que o los dos están involucrados, como ambos son gallinas, o digamos que los cerdos son los que están más comprometidos, o sea, o los dos están comprometidos o los dos están involucrados. Entonces, ¿cómo puede ser un fracaso esta colaboración sin ni siquiera haber empezado? Porque muchos mueren en la infancia. Esta colaboración ni siquiera sucede porque se muere antes de empezar. Y lo que yo les voy a mostrar es basado en algunas investigaciones con algunos programas de aceleradores a través de Europa. Y estuvimos hablando con diferentes empresas. Y les preguntamos por qué fallaron sus colaboraciones. Y después de hacer muchas entrevistas con el lado corporativo y con el lado del startup, entonces voy a resumirles las dificultades. La primera, la mayoría del tiempo solamente hay un individuo del lado corporativo que va y trabaja con el startup. Solamente una persona. Digamos Mary. Mary va y trabaja con el startup. Pero hay una pregunta aquí. ¿Qué va a suceder si Mary la despiden? Se va. ¿Qué pasa? O que si Mary es promovida, si le aumentan su posición, o si Mary se va de Airbus a Boeing. ¿Qué va a suceder si Mary decide cambiar de trabajo?
ya no está interesada, sino que se va a ir para recursos humanos. Entonces, todo el portafolio de esos startups con los que ella trabajó se va a morir. Entonces, imagínense, si usted es el startup y ya ha trabajado 3, 4 meses con Mary, un programa de aceleración es 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, de esos 6 meses se gastaron 2, 3 meses trabajando con Mary y de repente Mary se va. Entonces, todo el dinero que gastaron en esa relación, en desarrollar, ese tiempo se pierde. Y el startup no tiene dinero. Entonces, es muy grave para ellos que Mary se vaya. Entonces, ahí está el primer problema. Idealmente es tener 2 personas y 2 departamentos involucrados. Entonces, si están trabajando con un startup, si usted es el startup y van a trabajar con una empresa grande, siempre pidan 2 personas para hablar, porque puede que una persona se vaya o, en fin, y así no se rompería todo lo que han hecho, no se moriría esta negociación, porque es una parte muy importante en ese primer paso. El segundo problema, los startups a veces no están muy claros en qué punto están con su tecnología. Yo estuve trabajando con Doshocom y queríamos hacer algunas juntas con unas empresas de Silicon Valley. Y yo los llamaba y les preguntaba, ¿dónde están en tecnología? Entonces decían, bueno, tenemos un concepto, tenemos un piloto, tenemos ya un demo en vivo. Entonces yo les dije, bueno, aquí hay algo que no está muy claro. El startup funciona con pasión, pero se les olvida un poquito en qué punto están con la tecnología. Este es un modelo, yo no sé si hoy o mañana viene alguien de NASA. Este modelo se desarrolló por la NASA y se llama Technology Readiness Level. Es en qué punto está la tecnología. Por ejemplo, de madurez, como vemos aquí en esta escala. ¿En qué punto está la tecnología? Entonces, usted, como un individuo de una corporación, le pregunte al startup dónde está la tecnología de acuerdo a esta escala. De acuerdo a esta escala. Porque si sus expectativas como corporación, que estén en un 6, 7, y ellos en realidad están como en 1, 2, entonces esta colaboración no va a pasar, porque el startup no tiene el recurso y usted no tiene el tiempo. Entonces, si usted es un startup, también debe tratar de saber dónde está la tecnología, porque si ustedes tienen una tecnología inmadura, digamos de 1 o de 2, entonces el matrimonio no va a funcionar porque su tecnología no está lista para las necesidades de esa corporación. Entonces van a terminar discutiendo y negociando y discutiendo y no va a funcionar. Este es un ejemplo para el TRL, Technology Readiness. Esto es para motores, por ejemplo, y su concepto era crear un motor más eficiente y más silencioso. Y comenzaron el proyecto en los 80s. Estaban en el TRL 1.2 y después subieron a 8.9. Todo el programa espacial se basó en este modelo de TRL. Fue creado en los 60s y aún se usa hoy en día por el Departamento de Defensa y por la NASA. Si no lo quieren usar tal como es, por la NASA está muy documentado y pueden crear su propio. Pero la idea es tener una escala de medición para saber dónde está la tecnología del startup para que la empresa grande sepa. Uno tiene que poder mapear las expectativas de la empresa grande con la realidad. El otro es muy interesante, es algo que yo me siento muy apasionado. Es una tasa de conocimiento y lo que se asume. En todos los modelos hay cosas que se asumen y hay algo que hay de conocimiento. Mientras más conocimiento haya en el negocio y mientras menos presunciones haya, más seguro. Los startups no saben cuál es la tasa de conocimiento a presunción. Y es el trabajo de la parte corporativa que quiere trabajar con el startup, cuál es esta tasa, para tenerla clara y mapearla
de acuerdo a su apetito de riesgo. Algunas compañías tienen un apetito de riesgo más alto. Si este es alto en su empresa y se lo permiten, ustedes pueden invertir en un startup que sea mucho más presunción que conocimiento. Si ustedes vienen de una industria más conservadora y entonces tienen que invertir en una empresa que tienen una tasa de conocimiento a presunciones mucho más alta, cercana a 1 o más de 1. O sea que el conocimiento es mucho más grande que lo que se presume. El startup no sabe eso. Incluso si ya han colaborado con otros programas de aceleración, la mayoría no conocen esta tasa y esto es muy importante para las empresas grandes. Si el trabajo de las personas que se quieren integrar con estos startups deben saber y conocer esto. El siguiente es muy interesante. El siguiente es que no hay un mandato claro del lado corporativo cuando quieren trabajar con un startup. Lo que quiero decir es, ellos no saben la mayoría de las veces por qué están ahí trabajando con el startup. Por ejemplo, si es un demo en Tel Aviv, San Francisco, la mayoría de las veces los corporativos no saben por qué están ahí. No tienen idea. Bueno, estoy aquí para inspirarme y saber de una tecnología nueva. ¿Saben qué va a pasar? La mayoría tienen niños entre 5 a 7. Levanten la mano, 5 a 7 años. Cuando ustedes llevan el niño de esa edad a una tienda de dulces, a medida que van caminando hacia la tienda de dulces, uno le dice al niño, bueno, vas a comprar esto y esto en la tienda, y esto de la tienda, y el azulito y el bombón. Entonces tienen un plan antes de llegar a la tienda. Una vez que las puertas de la tienda se abren, el plan desaparece, porque está sobrecargado por todos esos dulces. Y bueno, yo no tengo 5, pero a mí también es un poquito demasiado. Así ya haya tenido el plan anterior, que solamente quiera gomitas, llego a la tienda y veo todo eso y quiero todo, lo quiero todo. Y en cuanto a los startups, esta es una comparación. Llegan los del corporativo a donde el startup y a estas empresas de innovación, entonces dice, bueno, yo vengo de Boeing y yo quiero soluciones de movilidad. Y terminan haciendo una unión donde están trabajando con los cambios de la criptomoneda, algo así. O sea, están muy emocionados con la tecnología y con todo lo que me dijiste. Sí, yo quiero hacer una alianza contigo, pero en realidad no llenan las necesidades de tu corporación, de tu empresa. Todos se emocionan demasiado con estas colaboraciones. Tú vienes de Boeing. Tú eres el fabricante más grande del mundo de aviones y son 3 tipos en un garaje que no pueden ni siquiera comprarse la comida. Entonces están muy emocionados al hablar contigo y te van a mostrar todas las innovaciones y te van a convencer. Pero lo que tiene que suceder es que la corporación grande necesitan tener una tesis de innovación, un mandato claro. Necesitamos crear fronteras. ¿Hasta dónde vamos a innovar como empresa? ¿En qué áreas vamos a innovar como Boeing? Por ejemplo, en criptomonedas. ¿O simplemente nos quedamos en la eficiencia energética, drones, movilidad? Esto es parte de lo que hacemos. Aquí puse una foto de Kennedy. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo más simple y para describir lo que es una tesis de innovación es esta parte de 1965, cuando él le habló al Congreso y dijo, yo creo que esta nación se debe comprometer en poner a alguien en la luna. Eso fue la primera tesis de innovación y la única tesis de innovación para la NASA. Y esa es la tesis para la NASA. Eso había que hacerlo. Por ejemplo, Kennedy no dijo, hay que hacer un cohete de estas medidas y necesitamos 3 astronautas, no 2 ni 5, necesita ser blanco, así. No. President Kennedy dijo, necesitamos llegar a la Luna para el final de la década y poner un astronauta ahí y volverlo a traer. Eso fue básicamente la tesis de innovación. Entonces, ahí, esas eran las fronteras hasta dónde iba a llegar la innovación en la NASA y tener una meta clara. Y esto fue en los 60s. Y de la misma forma,
las corporaciones necesitan tener una tesis hoy, no para poder prohibir a los administradores para invertir en tecnologías que sean muy bonitas en el papel. Es para prevenir que las personas actúen como ese niño que entra a la tienda de dulces. Necesitamos tesis. ¿Cómo crear esas fronteras y esas reglas de cómo vamos a innovar y dónde? El siguiente es similar a la tesis de innovación. Cuando uno habla con startups, ellos no saben exactamente qué tipo de tecnología están buscando, porque no entienden todo el portafolio de la empresa. Necesitan encontrar startups que se enfoque en su negocio central o de pronto en la parte transformacional. Es dependiendo del portafolio. La situación del portafolio nos va a dictar qué tipo de startups necesitan reclutar. Si usted es un banco o Unicredit de Italia, y le dicen a usted, vaya y busque un startup que colabore con nosotros. Ustedes necesitan entender dónde debe estar el startup y cómo cabe dentro de su portafolio. De pronto, criptomonedas, puede ser, o soluciones de pago móviles. Pero si ustedes no saben qué es lo que quieran y empiezan a engancharse y a negociar con un startup y no saben qué quieren, entonces el ejecutivo del portafolio va a llegar y va a decir, ¿qué pasa con esta colaboración? Entonces uno dice, yo soy el que estoy haciendo esta colaboración, y te va a decir, no la necesitamos, tenemos demasiados productos en esa área. Y bueno, y el pobre startup que empezó a trabajar con ustedes ya no tiene nada. Entonces van a terminar durmiendo bajo el puente. Entonces es muy importante saber cómo esta colaboración con el startup cabe dentro de su portafolio. El otro punto de dificultad es que a veces entran en colaboraciones y no saben qué tipo de colaboración, porque es diferente tener un ensayo pagado o tener un demo o un ensayo libre, o de hecho adquirir la compañía o tener una orden de compra. Hay muchas más cosas aquí que no están en la lista, pero son tipos de colaboración y así se debe plantear desde el principio. Hay que ser honrados, honestos con el startup. El startup también puede decir, yo no estoy interesado en adquisición, yo no estoy interesado en que usted me adquiera, no, yo quiero que usted sea mi cliente. Puedo mostrarle un demo o un trial pagado o libre, o puedo usar sus canales, o podemos hacer un joint venture, una alianza o algún tipo de colaboración. O sea, ¿qué tipo de colaboración? Tiene que estar muy claro cuál va a ser la colaboración del startup y la gran corporación. Porque si uno está trabajando con Boeing o con Unicredit, no es suficiente. ¿Usted en qué está trabajando con ellos? ¿Cómo es la colaboración? ¿Qué tipo de colaboración? Y esto se debe hacer antes de que empiece la colaboración para tener todo claro. Si no se hace, hay una alta probabilidad de que no funcione. El siguiente son criterios de integración de tecnología no claro. Desde el lado corporativo, si uno tiene mucha tecnología detrás y usted quiere que el startup se pegue de su tecnología, ellos tienen que saber qué tipo de servidores tiene, qué tipo de tecnología tiene, cómo es la infraestructura, cómo funciona, todo lo que debe suceder para que su pequeña tecnología del startup quepa en su infraestructura gigantesca. Entonces, la mayoría de las veces en las empresas con las que yo he trabajado y que he visto, muchas veces esto solamente se revela después de que los papeles de colaboración se han firmado. Porque, bueno, esto es nuestro legacy, esta es nuestra infraestructura y ahora tiene que
cambiar todo su código. Ahora tienes que codificar en Pascal, porque así es como funciona nuestra infraestructura. Eso es un desastre para un startup, es un desastre. Entonces, esto necesita ser muy, muy claro desde el principio antes de firmar. Y formas como puede fallar esta colaboración después de haber iniciado. Primero, los canales de comunicación. Vamos a usar emails, vamos a telefonearnos, Ustedes tienen un asistente en la oficina donde yo me voy a estar comunicando. ¿Con quién me voy a comunicar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? La mayoría de problemas con estas colaboraciones empiezan por la falta de comunicación. Al principio no es claro con quién te vas a comunicar y cómo. ¿Te vas a comunicar con la persona que está implementando la tecnología en la corporación o con un ejecutivo o con la persona que firmó el papel? Muchas veces la persona con que firma el papel no es la persona con la que vas a trabajar. ¿Y cómo los puedes comunicar? A veces hay una persona que trabaja en Berlín para una rama en las Filipinas y necesitas entender cómo vas a hablar con las personas en Manila. Listo, tienes el teléfono de la persona en Berlín. ¿Y qué? Cuando empieces a trabajar necesitas ver a quién y cómo te vas a comunicar. El siguiente es poco claro. Standard Operating Procedures, procedimientos de operación estándar para resolver problemas. Cuando una empresa grande trabaja con una empresa pequeña, va a haber muchos problemas y necesitamos un procedimiento de operaciones claro para resolver los problemas. Este procedimiento tiene que ser paso a paso, porque si no te vas a estrellar contra una pared. Antes de que empiece la colaboración o justo después de firmar los papeles, tenemos que identificar muy claramente qué va a suceder si tenemos un problema, un bug. Si nuestro sistema se cae. ¿Qué pasa si nuestro sistema se cae y el de ustedes se cae? ¿Con quién hablo? ¿Cuál es el procedimiento? La mayoría de los startups asumen que ellos son 5 personas y que van a trabajar con 5 personas de la corporación. Pero no, eso no es lo que sucede. Esas 5 personas del startups va a trabajar con 500 personas en la corporación grande y tienen que entender con quién van a hablar, cómo van a solucionar los problemas y cuál es el SOP, el procedimiento estándar. Si llaman al manager, al administrador, al de servicios, ¿a quién llaman cuando hay problemas? O sea, hay servicios de emergencias. Si estos son outsourced, si es contratado con terceros cuando hay una emergencia. Esta comunicación tiene que estar clara. Otra que es interesante es restricciones legales no claras. Si usted es un startup colombiano y van a trabajar con una corporación europea, entonces la Unión Europea acaba de cambiar todas las reglas sobre privacidad de datos y ustedes necesitan conocer eso desde el día 1 porque, por ejemplo, mi ejemplo personal, en Alemania había una ley que decía que los datos del cliente no deberían ser puestos en los servidores que son físicamente ubicados fuera de la frontera alemana. Entonces, si usted es una empresa alemana y tiene datos de clientes, necesita estar en los servidores dentro de las fronteras alemanas. No pueden estar en Bélgica o en Francia o en Suiza o en Austria. Usted no puede tener esos servidores en un país externo. Y para nosotros, cuando empezamos a trabajar con ellos en un startup, fue muy problemático porque nosotros estamos usando servidores Amazon y estaban en la Unión Europea, pero en Irlanda. Y nosotros no podíamos vender nuestra solución a empresas como Hugo Boss, Volkswagen y algunos bancos locales. ¿Por qué? Porque siempre nos preguntaban, esto es una solución maravillosa, nos queremos integrar con ustedes y queremos que ustedes puedan vendernos la solución.
Cuéntenos, por favor, sobre los servidores. ¿Dónde están los servidores de ustedes? Adivinen qué, están en Irlanda. Y ahí fue donde paró toda la colaboración. Pero el problema de esto era que solamente nos hicieron esta pregunta: ¿dónde estaban nuestros servidores 2 meses después de que empezamos la colaboración? Fueron 2 meses de trabajo. Yo era el vicepresidente de ese startup. Fue 2 meses de todo nuestro trabajo, de todos nuestros colegas, de mi equipo, para poder saber que no se podían integrar por lo de los servidores porque no estaban en Alemania. Y si ellos hubieran dicho esto, como en una lista de chequeo en la primera reunión, entonces hubiéramos adaptado nuestro producto, nuestra estrategia y hubiéramos cumplido con esto, o les hubiéramos dicho, muchísimas gracias, no podemos trabajar juntos. Pero nos gastamos 2 meses, yo de mi trabajo y de mi trabajo de equipo, desarrollando todo este proyecto. Y puede que no suene mucho, pero tuvimos mucha presión de los inversionistas. Tenemos inversionistas. Y nos llamaron el viernes, bueno, ¿cómo nos van las ventas? Y todos los viernes durante 2 meses, y nos dijeron, y todos los viernes les decíamos, vamos súper bien, estamos así de cerquita, muy bien, todo muy bien. Y todos los inversionistas estaban felices, que íbamos a cerrar negocios con Volkswagen, con Hugo Boss, y estaban muy contentos. Pero adivinen qué, se dañó toda la colaboración, toda esta alianza, porque ellos no fueron claros en esa pregunta, en su restricción legal. Imagínense que fueran un startup que trabajaba en pharma. Hay muchas restricciones legales que tienen, son masivas y necesitan poder entender cuáles son las restricciones del día 1. No deberían ni invertir ni una semana de trabajo. ¿Cuáles son las restricciones legales? Por ejemplo, la farmacéutica es muy estricta. Entonces hay que revisar muchos detalles y tenemos que estar alineados en las expectativas. Otra, y esta también es una historia personal, en el proceso de toma de decisiones en la corporación. Y aquí tengo 3 carros alemanes: Audi, Volkswagen y Mercedes-Benz. ¿Quién piensa que el Mercedes es el mejor carro alemán? Levanten la mano. Muy bien. ¿Quién piensa que el BMW es el mejor carro alemán? Bien. ¿Y quién piensa que el Audi es el mejor? Audi es muy popular aquí, eso veo. Es interesante. Y les voy a contar una historia. Yo estaba trabajando con un startup y el startup, la base estaba en Berlín. Y estaba trabajando en Berlín y estaban trabajando en una solución para las pantallas de los carros. Integraban el sistema de navegación y el de entretenimiento del carro en la pantalla. Muy inteligente. Estaba usando Internet of Things, este tipo de tecnología, la comunicación entre los carros. Era muy interesante. A medida que yo trabajaba con ellos, trataba de identificar por qué en una de estos fabricantes las cosas eran mucho más rápidas que en los otros 2. Y teníamos como objetivos las marcas de más lujo. Por eso aquí no hay Volkswagen. Teníamos estas 3 marcas. Lo que era interesante era que las decisiones para integrar todo ese software en un carro, en Mercedes-Benz, en Daimler, fue tomado por el vicepresidente ejecutivo de desarrollo de producto. O sea, muy alto se tomaba esa decisión. Imagínense tratar de coordinar una reunión con ese tipo. Imagínense tratando de ponerle un demo para el lanzamiento. Te tomaría años para poder siquiera hablarles por teléfono. En el Audi, por el otro lado, la persona a cargo para integrar exactamente el mismo software en la misma pantalla, en el mismo carro, era un A6, era el director de producto. Entonces era 2 niveles por debajo del vicepresidente de lo que sucedía en Daimler con Mercedes. Entonces las cosas se movían mucho más rápido. Lo que era interesante era que gastaban tiempo para que el Daimler y que integraran la solución en los carros. Ellos ya tenían BMW
con la solución ya implementada. Ya estaban rodando. O sea, ya salían de la fábrica con la solución del startup ya integrada. Y la razón era que la decisión para esa decisión en BMW solamente dependía en el dueño del producto, no más. La persona que era a cargo de desarrollar la pantalla, la solución, el equipo de, no sé, 10 o 20 personas a cargo de la pantalla, decían, sí, me gustó la solución, quiero trabajar con este startup, y él solo era el que decidía. Entonces, depende de la persona que toma la decisión, es muy importante. Y por eso les pongo este ejemplo. Entonces les va a ahorrar mucho tiempo. Porque esta startup, de esta que les estoy contando, podían hablar con las tres al mismo tiempo. Pero si tuvieran un quinto de la fuerza laboral, podrían enfocarse solo en uno. Y la decisión más inteligente era enfocarse en BMW, porque las decisiones de BMW eran súper rápidas y la decisión era tomada por el último de la fila, el de rango más bajo, y era el tipo que simplemente ponía la pantalla y lanzaba el carro. Y simplemente podías hablar con él en el teléfono. Es súper fácil. Ponerle un demo la siguiente semana, mire, te muestro cómo funciona esto, cómo se integra la pantalla y listo. La solución se implementa. En la solución con Daimler, el de Mercedes-Benz, es súper difícil una reunión hasta el 2020 y más allá. Entonces hay que entender dónde se toman las decisiones, quién las toma, a qué nivel, porque esto les va a ahorrar mucho tiempo. No tenemos los recursos para esperar al tipo de Daimler, al de Mercedes-Benz. Los términos de compra y pago. Los términos de compra y pago son muy importantes. Para mí fue una sorpresa cuando trabajé con una empresa que pagaba a los 120 días. Y a mí me pagaban a los 3 meses, 4 meses más tarde me pagaban. Eso está bien cuando el comprador está trabajando con Siemens o con ING, está trabajando con Paribas, porque ellos tienen dinero. Mi startups no tiene ese dinero. No tenemos 4 meses de músculo capital para pagarle a mi equipo, para que nos paguen un trabajo a los 4 meses. No podemos. Entonces, esto tiene que estar muy claro desde el principio. Cuando un startup trabaja con una empresa grande, entonces a veces la empresa dice, sí, trabajemos juntos, pero el próximo junio le vamos a pagar. Si uno es suficientemente transparente con el startup, puede que el startup diga, bueno, mire, le digo a mis inversionistas, acabo de vender esto a Pfizer, pero ellos dicen que nos pagan a los 4 meses. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo podemos tolerar o no? Por ejemplo, yo puedo tener el dinero hoy para mandárselos hoy, pero puede que dentro de 4 meses ya no tenga empresa para continuar trabajando, porque es mucho tiempo. Estas son cosas que las grandes corporaciones tienen que estar transparentes y el startup lo tiene que preguntar. El startup tiene que preguntar, ¿a cuánto me va a pagar? ¿A 30 días? Porque para mí, que soy pequeño, eso hace una gran diferencia. Y lo mismo para compras. Muchas veces la orden de compra se queda ahí muchas semanas o simplemente alguien lo tiene que simplemente firmar. O sea, estas reuniones de compra son cada 3 meses y solamente nos van a comprar cada 3 meses y la última reunión fue ayer. Entonces hay que saber cada cuánto nos van a comprar. A veces te dicen, no, esta señora estaba embarazada y está en licencia de maternidad y nos vamos a demorar otros 3 meses. Entonces necesitamos saber cuánto tiempo va a estar la orden de compra ahí. Y también tener acceso a la base de clientes, a marca, canales.
Los startups están felices cuando empiezan a trabajar con una corporativa grande, porque entonces uno ya puede decir que es socio de tal y tal empresa y lo pone en el sitio web y soy socio de Amazon, de Microsoft y están súper felices. Pero adivinen que estas corporaciones tienen su logo como uno de sus activos clave. El logo de Apple vale más que el PIB de muchos países, solamente el logo de Apple. Entonces, tienen que saber si ustedes pueden usar el logo de Apple o no. Ustedes tienen que saber eso. Porque, bueno, puede que tengan suerte y puede que les dejen compartir el logo en su sitio web. Cuando yo estoy trabajando en el book project, en el project del libro, hay una empresa Cisco y yo entrevisté 2 personas de Cisco. Entonces, bueno, muy chéveres que los estemos entrevistando, pero hay un detalle. Nosotros aprobamos la entrevista, no necesitamos que nadie nos apruebe la entrevista, pero bajo ninguna circunstancia puedes usar el logo de Cisco en tu libro. Ellos lo hicieron, lo dejaron claro. Pueden mencionar mi libro, mi posición, la puedes mencionar, pero no debes incluir el logo de Cisco en ninguna parte del libro. Y de hecho eso tuvo un impacto muy grande en nuestro libro. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos como 8 o 9 entrevistas, digamos 9 entrevistas, 9 capítulos. Y 8 de esas 9 compañías dijeron que podíamos compartir el logo de la empresa en el libro, menos Cisco. Y hablamos con los editores, nuestros publicistas, y dijeron, si Cisco no nos da el logo, entonces el libro se va a ver mal. Van a tener entrevistas con los logos y en la parte de Cisco no van a tener el logo. Entonces decidimos cambiar la forma del libro. Ninguna de las empresas que entrevistamos tienen el logo ahí, a pesar de tener acuerdos con 8 de 9 empresas. Eso para mi startup fue muy importante, porque ahí teníamos el acceso a la marca. Entonces es un ejemplo que le pongo para el startup, porque a veces tenemos muchas expectativas y que ya podemos tener acceso a los clientes, a sus canales y a su logo, pero de pronto les dicen, no puedes usar el logo, tampoco puedes poner tu producto en nuestras tiendas y tampoco tienes acceso a los canales de mercadeo. Y olvídate de todo esto. Por ejemplo, Messi o Ronaldo no van a usar el nombre de tu startup, aunque Messi y Ronaldo trabajen con nosotros. ¿No debería de hablar de Messi y Ronaldo aquí? ¿O sí? Bueno, en fin. Conclusiones. Voy a repasar las conclusiones y luego vamos a tener como 5 minutos de preguntas. Entonces, para las corporaciones, empecemos con las corporaciones grandes. Ellas tienen que estar preparadas cuando ustedes quieran trabajar con un startup. Segundo, necesitamos crear un checklist. Y esta checklist, esta lista de chequeo, todo lo que mencioné. Y mañana vamos a hacer un taller acerca de cómo crear esta lista de chequeo, esta lista de colaboración. Y entender por qué quieren colaboración del startup. Antes de ir al demo, antes de ir a ese programa de aceleración, ustedes tienen que tener claro por qué están ahí, qué quieren, a pesar de que el jefe lo obligó. No, tienen que entender qué los lleva ahí, qué quieren, entender qué quieren colaborar. Y luego es un juego de números. Y con esto quiero decir que necesitamos actuar como un jugador de lotería. Bueno, no, ellos compran cientos de etiquetes o miles de etiquetes durante la vida. Entonces tenemos que tener ese estado mental, no solamente trabajar con un startup, sino a veces trabajar con 5 startups, 500 startups, porque los startups son volátiles. Puede que hoy vayan bien y mañana fracaso. Y no quieren poner toda su energía y su futuro en una alianza con un startup. Por ejemplo, capitales de riesgo invierten en miles de startups.
y uno o dos pueden que den buenas ganancias y el resto fracasen. De la misma forma, ustedes también tienen que tener colaboración con muchas startups desde el principio. No una aquí, otra allí. Y eso es un problema de innovación corporativa, porque a veces invierten en solo una idea, en un startup y en un producto, en vez de invertir en 500 ideas y 500 productos. O sea, es un número de porcentajes. ¿Ustedes quieren tener 0.1 de 10 o quieren tener 0.1 de 5,000? Entonces, depende de la tasa de éxito. Y para el otro lado de los startups, si no se hace correctamente, entonces les va a hacer más daño que bien. Lo tienen que hacer bien desde el principio, porque ustedes son pequeños, para poderles gastar el tiempo de trabajar con esa corporación. Y no inviertan todos los esfuerzos con solamente una alianza. Hay otras empresas que van a estar interesados en ustedes. Entonces no solamente hablen con una sola empresa. No, hablen con varias. Enfóquense en resolver un problema real. Y al final, la última es la que les menciono. Hay que resolver un problema antes de que empezar a colaborar con alguien. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener claro qué hace bien. Por ejemplo, si Boeing les encanta su producto y van a poner esa orden de compra muy grande con ustedes, si no están resolviendo un problema claro de Boeing, una vez que se lance su producto, van a ver que nadie lo va a usar y al año siguiente Boeing le va a decir, muchísimas gracias, pero no más. Ninguno de mis clientes lo está usando. Chao, chao, no quiero volver a hablar con ustedes. Entonces, enfóquense en resolver un problema bien. Y esto tiene que ser su enfoque primario. Enfocarse en el problema del cliente y la colaboración va a llegar. Hay que resolver un problema real, tener una solución real. Los clientes van a llegar. Las colaboraciones van a llegar. Primero, ustedes tienen que tener la idea. Tienen que tener la solución del problema y luego piensan con quién se van a aliar y a quién se lo van a ofrecer. Porque la realidad es resolver un problema y tenemos que tener un checklist también de nuestro lado. La corporación tiene que tener su checklist y el checklist de nosotros es de los puntos que ya les mencioné. Esta es mi presentación. Muchísimas gracias a todos por venir y tomaré preguntas los siguientes minutos. Si tienen preguntas, aquí ven mi sitio web, me pueden escribir, le pueden tomar foto. Muchas gracias.